saludo a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Kaylin, ¿cómo te va? Bueno, muchas gracias por participar. Vamos a ir dando inicio al seminario de hoy. Seminario algo especial en el sentido de que probablemente sea un tema que le llame la atención a muchos de ustedes. ¿Por qué? Porque bien se sabe que en la mayoría de los brokers hoy por hoy se opera muchísimo, muchísimo criptomonedas, criptomonedas alternativas, criptomonedas memes y demás. Junto con, por supuesto, obviamente, que nunca ha salido del top uno Forex, ¿verdad? Acciones, etcétera. Las criptomonedas se han instalado y no se han corrido nunca más. Hemos hablado recientemente en un seminario sobre Bitcoin. El día de hoy estaremos hablando sobre, bueno, la otra cara de la moneda del mercado, literalmente, ya veremos por qué. Y la pregunta que nos hacemos o que nos iremos cuestionando a lo largo de este espacio es, ¿qué está sucediendo con las altcoins? Bien, ¿qué está sucediendo? ¿Qué son? ¿A qué responden? ¿Qué podría pasar? Bien, ¿cuál es su actualidad? Etcétera. Esa es básicamente la cuestión que vamos a ir tratando el día de hoy. Me presento para quienes no me conocen, la mayoría igual ya repiten en estos espacios, ya somos viejos conocidos por aquí. Mi nombre es Martín Aguilar, soy analista de mercados, presentando el día de hoy para Stock Academy. Bien, la filial, la representación, la oficina de Libertex, el broker, en Costa Rica. Vamos a iniciar con la presentación, nomás yendo un poco al grano, y como siempre hacemos, vamos con el índice, ¿bien? ¿Qué estaremos viendo el día de hoy? Lo primero que hacemos es establecer conceptualmente lo que nosotros vamos a estar tratando en este seminario. También vamos a hacer un breve repaso histórico por los principales referentes que estaremos viendo el día de hoy. Veremos varias criptomonedas alternativas. Me parece muy, muy interesante las diferentes opciones que te plantea el mercado a la hora de tener la posibilidad de invertir. Haremos una lectura de gráficos ligera, no tan avasallante, digamos, porque podríamos tirarnos, bueno, pues muchísimo tiempo analizando cada uno de los precios y las cotizaciones de las diferentes criptomonedas alternativas. No es la idea, por supuesto, porque, bueno, nos perderíamos gran parte del espacio, pues ahí nomás. Lectura de gráficos simplemente para que ustedes tengan una idea de en qué situación se encuentra el mercado. Y la pregunta central de este espacio es, ¿qué pasará ahora? Bien, ¿qué es lo que sucederá con este sector del mercado, esta cara del criptomercado en cuestión? Comenzamos nomás, si les parece, hablando justamente del concepto central de este evento. Altcoin. ¿Qué es una altcoin? Criptomoneda alternativa, en inglés también llamada, como digo, con un juego de palabras, altcoin. Básicamente es toda aquella criptomoneda que no sea el Bitcoin. Esa es una muy buena forma de entender este concepto. Bien, todo aquello que no sea Bitcoin es un altcoin. Por supuesto, en tiempos modernos, aunque las criptomonedas de por sí, el mercado en su conjunto, este mercado en su conjunto sea nuevo y sea moderno, hay un debate bastante acalorado y bastante apasionante dentro de la comunidad cripto por si, por ejemplo, el Ethereum se debe considerar una altcoin o ya no, digamos, que pasa a tener otro lugar, una especie de moneda fundamental dentro del mercado del ecosistema criptográfico, ¿correcto? Esa discusión existe, es atractiva, podemos tenerla, podemos debatir. Sin embargo, a efectos prácticos, la verdad es que mueve no tanto la aguja para los términos en los que vamos a hablar el día de hoy. Por otro lado, sí mencionar que desde el surgimiento de Bitcoin, o en realidad por qué justamente el concepto de altcoin se concibe como todo aquello que no sea Bitcoin, porque a partir del surgimiento de Bitcoin se instaura, digamos, esta tecnología como toda una novedad, 2009 habla por aquí, eh, y ya empiezan a surgir nuevos proyectos que de pronto vienen a intentar sustituir al Bitcoin en sí o de pronto a ofrecer mejoras respecto de lo que el Bitcoin ofrece en sí mismo como proyecto, corrigiendo algunos de los errores que pueda tener o no el protocolo y demás. Entonces han surgido miles en estos años, por supuesto no todas han sobrevivido, por decirlo de alguna manera, por ponerlo en algunos términos, a lo que fue, bueno, pues una depuración en dos tramos, dos, tres tramos de mercado bajista que hemos tenido en lo poco que llevamos de vida del criptomercado y seguramente seguirá siendo así. Es decir, a pesar de que siguen surgiendo miles y miles de proyectos, tal
y como nosotros conocemos el mercado, son incontables los proyectos que surgen, pues bueno, seguramente se continuará depurando y filtrándose el mercado a sí mismo con la elección de los propios interventores del mercado, que en definitiva somos todos nosotros. Es decir, probablemente hay proyectos que nacieron en su momento muy cerca a la fecha de Bitcoin que hoy en día no están, altcoin que ya no existen o que tienen un valor cercano o tendiente a la nulidad, a cero, y de pronto criptomonedas alternativas que surgen hoy por hoy, bueno, en fechas más próximas y demás, que también podrían tener ese futuro incierto. Sin embargo, ¿por qué nos llaman tanto la atención? Porque de pronto al tener esa posibilidad muy real de que esa criptomoneda en algún punto pueda tener un riesgo bastante alto, pues el beneficio potencial también es muy alto. Con respecto a otros activos de capital de riesgo, ni que hablar. Es decir, si nosotros lo comparamos con acciones, por ejemplo, al rendimiento de las criptomonedas alternativas promedio, sobre todo el más reciente o el de los últimos 5 años, por ejemplo, o diferentes alternativas de inversión más tradicionales, por poner algunos términos, bueno, pues estos activos, estas criptomonedas alternativas, resultan bastante atractivas en términos de margen de riesgo-beneficio, ¿correcto? Entonces es por eso que se ha instalado con tanta fuerza, bueno, de pronto el seguimiento de la comunidad en sí a este conjunto de criptomonedas. Ahora, lo que tenemos son muchas altcoins, muchas criptomonedas alternativas. Tal es así que se han ido diversificando en diferentes grupos o podemos catalogarlas en diferentes, bueno, tipos de criptomonedas alternativas a medida de que se fue desarrollando justamente la tecnología y que fueron buscando nuevos espacios en el mercado. ¿Por qué? Porque las primeras criptomonedas alternativas propusieron o intentaron proponer, digamos, una evolución del Bitcoin, del protocolo, de la tecnología, una evolución en cuanto a, yo qué sé, a escalabilidad, a costos, a velocidad de la transacción, etcétera. Digamos, lo que buscaban en definitiva era perfeccionar eso que en un punto resultó tan atractivo, tan llamativo y tan exitoso que hoy por hoy te domina todo el mercado, que es el Bitcoin, ¿correcto? Bueno, pues lo que han conseguido, o en realidad lo que se dieron cuenta con el correr del tiempo, es que simplemente el Bitcoin no es reemplazable hoy por hoy, no es algo que podría suceder mañana, que podría suceder el mes que viene o dentro de 6 meses o dentro de un año. Digamos, hoy por hoy no nos imaginamos realmente, o es muy poco probable que el Bitcoin pierda su lugar como el rey de las criptomonedas y piénsenlo más allá, no solamente por su dominancia en el mercado, sino también por el uso que se le da al Bitcoin como reserva de valor o como incluso una especie de gran intercambiador de moneda fiat por una criptomoneda. Digamos, si vos querés instalarte en el mercado de las criptomonedas, el primero que vas probablemente sea el Bitcoin. También, por supuesto, en términos de capitalización bursátil, en términos de precio, en términos de rendimiento, por supuesto, es importante. Y por eso hoy por hoy, y ya hace muchos años, bueno, pues nos dimos cuenta de que es muy difícil por más bueno que sea el proyecto, por más interesante que sea la propuesta, derrumbarlo. Es por eso que de pronto han, bueno, pues elegido estos nuevos proyectos que fueron surgiendo, abordar temas muy específicos, muy particulares, y que de pronto vayan un poquito más allá de lo que Bitcoin vino a proponer, ¿no? Una criptomoneda digital totalmente descentralizada, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Bueno, como les digo, no han tenido esos proyectos un impacto duradero, no han tenido un impacto sobre la comunidad. Hoy por hoy no hay un claro competidor a Bitcoin, insisto. Y como dice aquí la diapositiva, ese enfoque ha cambiado significativamente la escena criptográfica contemporánea. Bien, entonces vamos a ir viendo un poco las diferentes opciones que nosotros tenemos a la hora de catalogarlo. Yo aquí lo que hago es enlistarlas por tipos de criptomonedas alternativas. La primera y la que no veremos el día de hoy es stablecoins. ¿Por qué no las veremos? Porque hay una conspiración detrás que no quieres que repasemos stablecoins. No, porque no son atractivas para invertir, digamos. Si vos lo que querés hacer es ahorrar en una criptomoneda que siga, por ejemplo, la fluctuación del dólar estadounidense, bueno, pues no hay ningún problema, pues hacerlo, tal cual. Pero vamos a ver las criptomonedas que tienen una fluctuación real en su cotización, digamos, que no dependen de otros activos hoy por hoy, y que de pronto sí su precio depende en sí de lo que proponga el proyecto o de la confianza que el proyecto le dé a todos los usuarios.
También, por supuesto, de la oferta-demanda, que en definitiva es quien soporta y quien sustenta hoy por hoy la capitalización del mercado cripto, yo diría en gran parte. Siguiendo con los tipos y sacando, como digo, stablecoins que no veremos el día de hoy, basadas en minería, tenemos también tokens de gobernanza, tokens de privacidad, tokens de plataforma y tokens memes, ¿no? Unos tokens meme que de pronto, hoy por hoy, bueno, pues tomaron un lugar muy, muy importante, sorpresivamente y en contra de los pronósticos de aquellos que creían, como por ejemplo yo, y me hago cargo, que no era algo, bueno, pues sostenible en el tiempo y que se iba a caer o explotar cual si fuera una burbuja. Hoy por hoy los tokens memes, si bien siguen siendo una opción arriesgada, se llegaron a instalar muy fuertemente en el mercado. Vamos a comenzar a hablar de esta categorización que yo me animo a hacer de estas criptomonedas alternativas. Vamos a hablar primero que nada de aquellas que están basadas en minería. Estas criptomonedas, bueno, de pronto vienen a cumplir ese rol que yo les decía anteriormente, les comentaba, esas criptomonedas que quieren reemplazar al Bitcoin o que por lo menos utilizan sus fundamentos. ¿Cuáles sus fundamentos? El proof of work, ¿no? La prueba de trabajo, por ejemplo, que consiste en que básicamente los mineros, es decir, esos aparatos de hardware, como puede ser un rack con una tarjeta gráfica, esos mineros, metafóricamente hablando, trabajen sobre la blockchain resolviendo problemas matemáticos complejos para validar esas transacciones y en definitiva ser recompensados luego. Que trabajen en cada una de las páginas de ese gigante libro de contabilidad que vendría a representar, como digo, metafóricamente hablando, una blockchain. Estas criptomonedas, como dice la diapositiva, se crean a través del proceso de minería. Pueden ser que se puedan crear, como bien dice aquí, que es un verbo con el que yo estoy algo conflictuado. Hace una semana di una charla en la que, bueno, alguien hacía una pregunta con respecto a cómo se crean los Bitcoin y en esa charla, en ese espacio, alguien le respondía, ¿no? Bueno, se van creando a medida de que se va trabajando sobre la blockchain, se van creando problemas complejos. Me tocó decir, intervenir de que para mí crear no es un adjetivo, digamos, un verbo, perdón, muy acertado. ¿Por qué? Porque hay criptomonedas que ya tienen una determinada cantidad de tokens establecidos y no va a haber más de esos tokens establecidos. Puede ser el Bitcoin un ejemplo, puede ser Litecoin otro ejemplo muy, pero muy claro. Entonces, crear, bueno, no sería el verbo por ahí más apropiado. En definitiva, algunos de los máximos exponentes, digamos, de esta categoría podrían ser Litecoin, podrían ser Monero, podrían ser Zcash, cada una con sus propias particularidades. Ahora, algo que comparten todos, más allá de ser parte de esta categoría de tokens que se minan, por decirlo de alguna manera, es su desempeño en el último año. Si ustedes ven esta gráfica de precio, coloquen su atención un segundo en el rendimiento del último año de estas criptomonedas frente al Bitcoin. Un Bitcoin que agarra gran parte del rally alcista, por supuesto, final del año pasado, principio de este año, y eso lo hace revalorizarse incluso hasta un 100%, pero también justamente no llega a ser más esa subida, porque primero no te agarra el final del cripto invierno del año pasado, por lo menos este marco temporal que nosotros recortamos arbitrariamente, bueno, por poner simplemente una referencia, un año exacto, digamos, del 1 de julio al 1 de julio, del 23 al 24, pero que también te agarra ese recorte, ese retroceso, esa contracción que tuvo en términos de precio durante los últimos 2 meses y que de pronto llegó a preocupar bastante a la comunidad luego de establecer máximos históricos y cotizar muy cerca de estos nuevos máximos históricos durante prácticamente un mes y medio, 2, incluso 3 meses, podríamos animarnos a decir. El rendimiento, como digo, del Bitcoin en este periodo ha sido del 106%, como digo, también establecimos una fecha completamente arbitraria, mientras que en el caso de Litecoin, Monero y Zcash, bueno, sus rendimientos han sido bastante parejos en términos negativos, menos 30%, menos 40% prácticamente para el Monero y el Zcash, y en el caso de Litecoin apreciándose hasta un 1% en ese mismo periodo. Entonces, realmente no es una actualidad, digamos, muy prometedora, no es muy auspiciante, por así decirlo, la realidad de esta categoría, digamos, de criptomonedas, que como decía al principio, venían a establecer algo más disruptivo de pronto,
términos de tecnología blockchain de Proof of Work y de pronto se quedaron, ¿no?, un poco en el camino. Sin embargo, en el caso de Monero y de Zcash también vienen a proponer otras cosas ligeramente diferentes que ya veremos ahora a continuación nada más. Quédense con esta evolución de Bitcoin, eso sí, porque básicamente, no porque quiera explicar Bitcoin, que para eso tenemos el seminario, justamente hablando de Bitcoin post halving, sino porque será una gran comparativa que nosotros estaremos, bueno, haciendo a lo largo de todo este evento. Continuando con la presentación, hablemos un poco acerca de los tokens de gobernanza. Unos tokens muy, pero muy interesantes que cuando se lanzaron, me acuerdo la comunidad hablaba muchísimo acerca de ellos, sobre todo porque viene a ofrecer algo completamente disruptivo y que de pronto sale un poco de la lógica de literalmente las monedas fiat en las cuales nosotros no tenemos absolutamente ningún tipo de poder de decisión. En este caso, vos al poder operarlas, al poder tenerlas, al poder manipularlas y comerciarlas, pues sí estás teniendo algún tipo de poder, ya que puedes votar, los poseedores de estos tokens pueden votar sobre las actualizaciones de software y tener de pronto alguna participación en términos, como digo, de elección a la hora de hablar de cambios en las políticas y otras decisiones importantes, como puede ser, por ejemplo, el interés que ofrecen y otras cuestiones del estilo. En principio, como digo, estos tokens de gobernanza permiten a los poseedores participar en la toma de decisiones de un proyecto o protocolo blockchain. Algo, como digo, insisto, en su momento disruptivo, pero estamos hablando de algo que ocurrió en el año 2021, que de pronto se puso de moda o la gente hablaba mucho de esto en el año 2021. Estamos en el año 2024. Veamos entonces qué ha pasado con esos tokens, digamos, en este año 2024, agarrando la mitad también de 2023. En este caso estamos comparando a Bitcoin con uno de los tokens más representativos en esto de tokens de gobernanza, estos tokens que te dan la posibilidad de tener voto y tener participación en la toma de decisiones del proyecto, que es Uniswap. Uniswap ha tenido, bueno, un rendimiento en algunos puntos muy similar al de Bitcoin, en otros puntos que ha sido completamente diferente. Por ejemplo, con un rally alcista que ha superado incluso al Bitcoin en su momento, ofreciendo un rendimiento pues, mucho más alto, pero una caída también muchísimo más abrupta. Entonces, lo que tenemos aquí en Uniswap, por ejemplo, eh, es más volatilidad, es mayor riesgo, es mayor beneficio potencial, pero que cuando lo vemos en el largo plazo, como podría ser, por ejemplo, este recorte de un año, de 1 de julio del 23 a 1 de julio del 24, tenemos menos rendimiento real con respecto a Bitcoin. Un Bitcoin que hoy por hoy te ofrece, por ejemplo, tener la posibilidad de balancear una cartera de cripto que ya de por sí tiene un margen de riesgo-beneficio alto. Hoy el Bitcoin se lo ve como un activo seguro, ¿no? Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de esta otra clase de criptomonedas alternativas. Uniswap, como digo, te ofrece un rendimiento interesante y un margen de riesgo-beneficio muy grande, una volatilidad abrupta, sobre todo comparándola con Bitcoin, por ejemplo, pero a final de cuentas no te termina de ofrecer el mismo desempeño que te ofrece Bitcoin, siendo que Bitcoin se lo considera por la comunidad cripto hoy por hoy más segura. Bien, un 106%, como digo, en Bitcoin frente a un 64% de Uniswap en ese mismo periodo. Saquen ustedes sus propias conclusiones. Uniswap en definitiva sería la líder, digamos, en ese rubro, en esa categoría. Pasando a otra categoría, a otro tipo, vamos a hablar un poco acerca de tokens de privacidad. Tokens de privacidad que podríamos remontarnos un poco más en el tiempo. Estábamos hablando recién de 2021, podríamos tirarnos un poquito más para atrás para rastrear justamente el punto en el que los tokens de privacidad cobran relevancia, cobran popularidad. Ya nos podríamos ir a 2018, por ejemplo, cuando incluso se ponía la lupa o particular atención justamente en esta habilidad o en esta característica que tienen estas criptomonedas, que veremos a continuación, en definitiva son Dash, Monero y Zcash, de ofrecer máxima discreción a aquellos que decidan comerciarlo. Se centran en proporcionar transacciones anónimas y privadas, ocultando la identidad del remitente y del receptor, así como los montos de las transacciones. Estas son operaciones oscuras en un término turbio, Martín, en un término negativo, no necesariamente. Vamos a ver, si vos lo que querés es privacidad, cuando hoy por hoy lo que menos hay en el mundo es justamente privacidad, pues estas criptomonedas te lo vienen a ofrecer. Lo que pasa
es que en el último tiempo eso se dejó un poco de lado como una necesidad del sector, digamos, como una necesidad de los usuarios. Pero en ese momento había sido muy, pero muy interesante, o había propuesto por lo menos algo que en ese momento no estaba tan a la cabeza por ahí. Este es un gráfico de Bitcoin versus Dash, Monero y Zcash. Tiene algo muy similar, muy pero muy similar a lo que hemos visto en la primer comparación, y es que básicamente es que no han cambiado los actores. Siguen estando presente Monero, sigue estando presente Zcash, el que cambia es Dash. Ven frente a Litecoin, que Litecoin había caído, bueno, Dash cayó un poco más en este caso. Y ¿hay una explicación por esto, Martín? Sí, por supuesto que la hay. Insisto con el tema, esta clase de características no es de pronto tan demandada en este año 2024 por los participantes, por los agentes del mercado, por los usuarios cripto, por los criptobros. Hoy se piden otras cosas, hoy están de moda otras cosas. Así como en su momento estuvo de moda, bueno, pues la privacidad, que se oculten por completo el remitente y el receptor, que no haya nada de información, digamos, sobre esas transacciones, por ejemplo. Bueno, pues ya eso quedó un poco en el pasado. El hecho también de buscar el competidor de Bitcoin, insisto, de vuelta, se quedó también en el pasado. Hoy, por ejemplo, se busca algo que ustedes habrán escuchado hablar muy probablemente, que es, por ejemplo, proyectos con inteligencia artificial o relacionados a la inteligencia artificial, correcto. Hoy el mercado mira a otro lado y esos proyectos se empiezan a posicionar muy fuertemente en la discusión pública del criptomercado. Inventó un poco de agua. Vamos a hablar de quizás una de las categorías más interesantes, por lo menos a mi forma de ver o a mi forma de entender las criptomonedas alternativas, que son los tokens de plataforma. Tokens que tienen un uso real y necesario para sus propias aplicaciones descentralizadas. Estos tokens, bien dice la diapositiva, diseñados para apoyar la infraestructura blockchain de sus propios proyectos. Estos tokens se utilizan para desarrollar y mantener aplicaciones descentralizadas y contratos inteligentes. Algunos ejemplos: el clásico Ethereum, tenemos a Solana, tenemos a Polkadot. No menciono, también tenemos a Cardano, ADA. En este caso yo coloco a Solana, pero a la hora de analizar la gráfica de precio que vemos aquí nomás, pues no la tomo en consideración simplemente porque sería un escándalo, digamos, de limitas, y se entiende de por sí que el rendimiento de estas criptomonedas alternativas, en este caso de criptomonedas más relacionadas a proyectos, pues ha tenido un rendimiento que sigue muy cerca la evolución de Bitcoin, correcto. Fíjense que las fluctuaciones son muy parecidas, son muy similares. Los momentos positivos del mercado, los movimientos negativos del mercado tienen muchísimo que ver con lo que ha pasado con la cotización de Bitcoin, es verdad, pero sí es verdad que el rendimiento también ha sido dispar, ¿no? Con un Bitcoin de vuelta rendiendo por encima de estas comparaciones, rendiendo por encima de Ethereum, rendiendo por encima de Cardano, rendiendo por encima de Polkadot. 106% para el Bitcoin, como ya hemos visto anteriormente, 78%, si no me equivoco, para Ethereum. ¿Qué más decir? ¿Qué más comentar? Bueno, pues esto me gustaría profundizar un poquito más adelante respecto de esto, sobre todo la comparación, ¿no? Porque hasta ahora estamos viendo todas criptomonedas que rinden menos que el Bitcoin en el último año. Me dirás, Martín, ¿qué está pasando? Bueno, pues ya lo veremos. Denme unos minutos nada más y a continuación lo tenemos. Alguien necesita que le explique Cardano, necesita que le explique Polkadot, alguien necesita que le explique Ethereum. Ethereum seguramente sea la criptomoneda más atractiva a la hora de explicar por qué, por un factor fundamental determinante. El día de hoy, para mí, ya estoy a 2 de julio, eh, se lanza, en teoría se debería lanzar, debería haber noticias importantes relacionadas al ETF de Ethereum. Un ETF ya aprobado por la SEC, un importante ETF ya aprobado por la SEC. Un ETF que, si todo va como fue en el caso de Bitcoin a principio de año, podría generar un rendimiento muy interesante en esta criptomoneda. Como así también se podría dar un revés muy fuerte. ¿Por qué? Porque el mercado ya absorbe gran parte de la noticia en el precio, en la cotización de Ethereum, de que este ETF se va a lanzar. Ahora, factor fundamental, noticia,
le dio el impacto a la cotización, le dio impacto al precio. Lo que viene ahora es un impacto real por parte de, por ejemplo, fondos que quieran invertir en Ethereum a partir de la aprobación del ETF y que le dé una herramienta a esos inversores institucionales que tienen miles de millones de dólares para invertir, miles de millones de dólares para meter justamente en este proyecto en Ethereum, alimentando así la demanda y de esa forma tener un impacto positivo en el precio. A más demanda, pues más precio. El Ethereum es algo particular porque a diferencia de Bitcoin, si bien se quema, es inflacionario, es decir, se van creando nuevos Ethereums. Bitcoin tenemos una cantidad determinada, ¿correcto? Son esos 21 millones, si mi memoria no me falla, 21 millones que ya están establecidos, que se crearon en el minuto cero, y ya no puede haber más, ya no se pueden crear más. En caso de Ethereum es diferente, se van creando, hay un esfuerzo muy fuerte por quemarlos activamente, entonces eso mantiene por ahí la oferta un poco controlada del lado del proyecto, pero si la demanda, bueno, tiene un fuerte impulso de parte de los inversores institucionales que encuentren en los ETF, como ya pasó en Bitcoin, insisto, una herramienta legal, regulatoria, súper válida para ingresar en este activo en particular, pues se alimenta la demanda, se alimenta el precio, entonces podríamos incluso tener eh, un potencial, digamos, gigante en esta criptomoneda alternativa. ¿Bien? He estado comentando un poco acerca de las criptomonedas por proyecto y vamos por ahí a una que es bastante llamativa. Tokens de memes. Tokens de memes. Unos tokens de memes que, como dije al principio de este seminario, al principio de esta presentación, pues nacieron como un chiste prácticamente, nacieron como algo muy particular, que no se sabía si iba a tener futuro, si era algo del momento, si era simplemente por hacer la gracia, que la gente compraba porque le gustaba mucho ese meme, lo hacía reír, entonces de pronto adquiría esas criptomonedas, alimentaba la demanda a misma oferta, entonces subía el precio, esa subida, esa disparada del precio con rendimientos pues, por las nubes, que no tenían ningún tipo de sentido, ningún tipo de explicación. A su vez atraían más gente que le parecía muy curioso y quería beneficiarse justamente de esas tendencias, de esos rally alcistas desmedidamente positivos, pero hoy por hoy se colocan en esa mesa de criptomonedas importantes o en esa ronda, por decirlo de alguna manera, de top 10, top 15 criptomonedas más importantes del sector, y ya pasas a ser un actor muy serio y a tener en cuenta. Por supuesto, siguen siendo activos con un riesgo muy alto, un riesgo, bueno, pues fundamentado en su propia característica en sí, su valor está hoy determinado por una cuestión de oferta-demanda y esa oferta, perdón, esa demanda, al ser una criptomoneda meme, tiene muchísimo que ver con la popularidad del meme, por ejemplo. Si un meme no es popular y se crea una criptomoneda de eso, probablemente esa criptomoneda no sea demandada. Entonces no tiene tanto sentido. Ahora, de pronto, si esa criptomoneda meme pasa a tener algún tipo de valor relacionado a su utilidad, a su funcionalidad, y se le encuentra otro carácter que no sea especulativo, pues de pronto se puede sentar, como digo, en esa mesa de los grandes, y es lo que ha estado ocurriendo. Criptomonedas creadas generalmente como una broma o una parodia, pero que a veces ganan popularidad significativa. Lo que fuertemente alimenta, como digo, la popularidad de estas criptomonedas son los rendimientos. Aquí la gente viene a hacer dinero fácil. ¿Qué tan fácil es hacer dinero en criptomonedas meme? Muy difícil, de hecho. Y les digo por qué, por una sencilla razón trabajar en criptomonedas meme necesariamente te obliga a operarlas en el momento justo, a operarlas en el momento perfecto, a operarlas por ahí a un precio muy, pero muy económico, porque si vos ves, por ejemplo, a un Dogecoin cotizando por debajo del dólar, a un Shiba Inu cotizando a centavos de centavos, digamos, a valores ridículos, risibles con respecto a un dólar, decís, puedo comprar 200 de estos, puedo comprar 500, 1000, puedo comprar nominalmente un montón de criptomonedas meme. ¿De qué me sirve a mí? Si lo que en realidad justamente determina el valor es la cotización, es su precio, es su valor con respecto al dólar estadounidense. ¿Me explico? Entonces, ojo, cuidado con dejarse llevar por ese facilismo que tiene estos tokens, de decir no valen nada, potencialmente pueden valer un montón. ¿Por qué? ¿Por qué una criptomoneda que vale, por ejemplo, un centavo podría valer 10?
dólares, o 100, o 100.000, no sé, por poner un ejemplo. ¿Qué estamos hablando? De una multiplicación del valor de 100.000%, por ejemplo, no, incluso más, 1.000.000%. Sería una verdadera locura, sería algo totalmente excepcional. Seguramente todos los, bueno, pues los sitios especializados, los analistas y todo el mercado en su conjunto estaría asombrado y querría ser partícipe de eso. Bueno, pues hoy no es algo tan posible. Por supuesto, hay criptomonedas meme que han tenido desempeños recontra sobresalientes, multiplicando su valor por 10, por 100, por 1000. Hay casos así, totalmente excepcionales, ocurren. Lo que pasa es que tenés que estar en el momento justo. ¿Qué determina que es el momento justo? Bueno, es muy difícil determinarlo. Hoy por hoy, comprar una criptomoneda meme en un máximo histórico es asumir un riesgo muy importante que, lejos de querer darte un consejo de inversión, porque este no es un espacio para darte consejo de inversión, no sugerimos en lo absoluto. Viendo un poco ahora el rendimiento de las criptomonedas meme, vemos un poco justamente por qué estas se empiezan a sentar en esa mesa de los grandes, como digo. Cuando nosotros comparamos Bitcoin con las otras categorías, vemos que el Bitcoin siempre salió ganando. Esta es la primera vez que pierde, en la última categoría. Cuando nosotros, por ejemplo, comparamos Bitcoin con Shiba Inu. Un Shiba Inu que en el mismo periodo que venimos analizando, saca un más 124% de beneficio. Saca un más 124% de revalorización de cada token, frente al 106 que ya hemos visto y repetido muchas veces de Bitcoin, y frente a un interesantísimo 80% de Dogecoin. Interesantísimo. La contrapartida es que vos tenés una volatilidad exponencialmente muchísimo más alta, digamos, y el riesgo que estás asumiendo podría ser también mayor. No porque tenemos un Shiba Inu que es verdad, subió un 124%, pero en su momento había subido un 360%. Es decir, ya se comió la mitad de esa subida como mínimo. La mitad por ser generoso. ¿Bien? Entonces, ¿qué vas a comprar? Vas a comprar acá, vas a comprar acá, compraste acá. Muy difícil determinar el precio de equilibrio, un punto espectacular de entrada de un proyecto que está fundamentado en su valor por una cuestión meramente especulativa de oferta-demanda. Vamos a hablar un poco de características y beneficios y ya pasamos a las previsiones de este sector. Características y beneficios, innovación tecnológica, estos, sobre todo los nuevos proyectos, los nuevos como Solana, por ejemplo, vienen a satisfacer necesidades específicas del mercado cripto que ya está más maduro y sabe exactamente qué es lo que necesita. ¿Necesita un nuevo Bitcoin? No. ¿Necesita operaciones completamente oscuras, es decir, totalmente privadas? No. Digamos ne. La innovación tecnológica supone que año tras año salgan nuevos proyectos que vengan a satisfacer, perdón, esas necesidades concretas de los usuarios que usan activamente estas criptomonedas y lo hacen de una forma muy, pero muy interesante. Por ejemplo, creando, por poner simplemente un ejemplo, metaverso que funcione con su propia criptomoneda. Esto es muy 2021, no importa, remontémonos. Ahora vamos a hablar de esos proyectos de inteligencia artificial, creando videojuegos que utilizan la blockchain, que utilizan criptomonedas, que utilizan smart contracts o incluso NFTs, ¿correcto? Hay innovación tecnológica permanente en estas criptomonedas alternativas, muchísimo más de lo que hay, por ejemplo, en Bitcoin, ¿correcto? Eso de por sí. Diversificación, ¿por qué? Porque tener una cartera llena de Bitcoin sería exactamente lo mismo que no diversificar nada, sería literalmente poner todos tus huevos en una misma canasta. Martín, dijiste que probablemente sea considerada la criptomoneda más segura, la opción más segura para intervenir en este mercado. Sí, y lo revalido. Y te digo, totalmente de acuerdo. Ahora, si vos querés diversificar y no asignar todo ese riesgo potencial y esa expectativa de ganancia o de beneficio potencial a Bitcoin, pues las altcoins están hechas para ti, ¿no? Entonces te vas un poco a Memecoin, te vas un poco a Ethereum, por ejemplo, te vas un poco a Paxful o alguna criptomoneda estable que te empieza a generar rendimientos, algún proyecto interesante de DeFi, por ejemplo, de algún proyecto que haya surgido recientemente. Entonces diversificaste tu capital, seguís invirtiendo en criptomonedas y de todas maneras tenés una correlación muy importante de la propia evolución del mercado en sí. ¿Correcto? Hay una correlación
de la evolución del precio de Bitcoin frente a la evolución del resto del criptomercado. Eso es así, eso es correcto y no le debería extrañar a nadie. Sin embargo, sí es verdad que se recomienda diversificar el capital. Aplicaciones específicas, esto es el uso particular de cada uno de estos tokens dentro de sus propios ecosistemas blockchain o de pronto que tengan una utilidad muy, pero muy particular. Este es un beneficio, una característica más bien, más que un beneficio, una característica. La diversificación sí para mí sería un beneficio. Pero también tenemos riesgos y desafíos, algunos de los cuales podrían ser la volatilidad altísima, como ya hemos visto, muchísimo más que la de Bitcoin, que ya de por sí es un activo volátil, y si lo analizamos solito, si nosotros solo vemos la gráfica de Bitcoin, veremos unas subidas del 6, unas caídas del 7, unas subidas del 10, unas caídas del 3, muchísima volatilidad. Ahora lo comparamos con las alts y de pronto el Bitcoin es un bebé, ¿no? Con respecto a la volatilidad, digamos, que tienen las altcoins. La regulación, este es un desafío más con riesgo. ¿Por qué? Porque hay criptomonedas que van surgiendo y se van sometiendo a nuevas regulaciones que a su vez van surgiendo permanentemente. Por ejemplo, tenemos la ley MiCA en Europa, que entrará, por ejemplo, en vigor en la Unión Europea en 2025. En España, tengo entendido, se realizará la aplicación a partir del 2026. Pero de todas maneras, las regulaciones avanzan sobre estos nuevos proyectos, las nuevas criptomonedas. Seguridad, ¿por qué? Porque esto lo puedes ver en términos de precio como también de proyecto. Vamos a ver, vos estás invirtiendo, especulando con que un proyecto va a tener éxito, con que un proyecto va a cumplir lo que promete, tiene un horizonte y va a ese horizonte, entonces uno prevé que eso podría llegar a ocurrir o que no. Entonces vos lo que tenés ahí es un alto nivel de seguridad barra inseguridad. ¿Por qué? ¿Seguridad en qué? Basado en tu análisis. ¿Inseguridad en qué? En que la otra parte, que puede ser el responsable del proyecto, como puede ser una empresa, una organización o una simple persona, no cumpla con esa línea guía, digamos, del proyecto en sí, y simplemente cuando la criptomoneda estalle, se vuelva millonario, venda todas sus posiciones y te liquide la criptomoneda. Esto es algo que ya no suele pasar tanto. La comunidad ha madurado muchísimo en ese sentido. Estos proyectos no tienen éxito. Una criptomoneda que nace de la nada, despega un 200%, la creó un don nadie y cuando la gente se empieza a sumar, es decir, le empieza a aportar liquidez, le empieza a aportar volumen de operación, el gran responsable se fuma con todas sus criptomonedas y nos vemos, crea una especie de honeypot y liquida el resto del mercado. Esto no suele ocurrir, como digo, ya en la actualidad con un mercado y una conciencia de usuarios muchísimo más maduras. ¿Bien? Sin embargo, sí es verdad tener en cuenta de dónde estás comerciando tus criptomonedas, hablándolo, por ejemplo, en términos de plataforma. Operar criptomonedas en plataformas reguladas, que tengan experiencia, que estén premiadas o que de pronto y galardonadas o que de pronto sean reconocidas por la comunidad, por el mercado en sí. Un ejemplo podría ser LiberTex. La liquidez. Este es un gran problema que se enfrenta a las criptomonedas alternativas, sobre todo las más chicas. ¿Por qué? Porque la liquidez a ti no solamente te supone mayor riesgo potencial, mayor volatilidad, sino que también te ofrece un mayor costo. A menor liquidez, los spreads son mayores. Entonces, ¿vos qué vas a operar? Un eurodólar que prácticamente en la mayoría de los brokers reconocidos no tiene spread, tiene un spread ridículo, simbólico, o Bitcoin que tiene un spread significativo, relevante, sobre todo con respecto a otros mercados más tradicionales, pero que de todas maneras sigue siendo chico con respecto a las criptomonedas alternativas que son poco operadas por ahí en el mercado, que no ofrecen esa ventaja, esa virtud de la liquidez y que por eso es que tienen un riesgo mayor de que te salga carísimo salirte de esa operación. Y que te salga carísimo salirte de una operación, en definitiva lo que va a hacer es que vos tengas que generar más beneficio para que esa operación al final de cuentas te sea rentable. No es suficiente con que, muchas veces no, no es suficiente con que te hayas generado un más 0,5%. Espectacular, te genera un más 0,5%, buenísimo. Ahora querés salir y de todas maneras perdiste por el spread, ¿me entendés? Te va a costar vender esa posición si es que salís a mercado directamente. Si operas futuros o CFDs no vas a tener problema. Sí es verdad que el costo, como digo, va a ser mayor. Ahora, hablemos un poco de las perspectivas a futuro para ir cerrando este evento. Para arrancar a hablar de las perspectivas a futuro,
Me gustaría antes, luego volvemos a esta diapositiva, hablar un poco acerca de la realidad. ¿Qué está sucediendo? Nos preguntamos al principio del mercado. ¿Qué está sucediendo con las criptomonedas alternativas? Las criptomonedas alternativas cobraron popularidad durante años anteriores, sobre todo durante periodos de mercado alcista de criptomonedas en años anteriores, debido a su alto potencial rendimiento, debido a su alta potencial ganancia o beneficio que vos tengas a la hora de operarlo, ¿correcto? Nosotros pensamos, por ejemplo, ok, ¿puedo operar Bitcoin? Sí, por supuesto, puedo operar Bitcoin, puedo comprarlo, me va a generar un 2, un 3%, por ahí puede subir en un día, por ejemplo, o en una semana, si lo querés poner en términos por ahí un poquito más prolongados, cosa que me parece espectacular. Pero ahora, por ejemplo, puedo irme, yo qué sé, Solana, que me genera un 10% en lugar de ese 2, de ese 3%, ¿correcto? En ese día o en esa semana. Me puedo ir a Ripple, me puedo ir a Litecoin, a BNB, de pronto, por ejemplo. Me puedo ir a un memecoin. Lo que está ocurriendo hoy por hoy es que las criptomonedas alternativas se mueven menos en términos alcista, en términos de apreciación, que el propio Bitcoin. El Bitcoin te permite a ti obtener más beneficios. Es algo sorprendente lo que ha estado ocurriendo. Este ciclo alcista es totalmente excepcional. Por eso mismo, antes, como digo, se volvieron muy populares porque te permitían obtener rendimientos por encima incluso del Bitcoin. Entonces, en el mercado alcista todo el tiempo estabas ganando, o de pronto tenías varios días, varias semanas en los que estabas completamente positivo y cerrabas esa posición con una ganancia extraordinaria operando altcoins. Entonces, las criptomonedas eran súper diversificadas. Perdón, las carteras estaban súper diversificadas. La enorme mayoría de operadores de criptomonedas hace un tiempo solamente tenía criptomonedas alternativas, correcto, buscando ese rendimiento potencial. Hoy por hoy tenés un mercado que cada vez se inclina más por Bitcoin. Y esto lo ves claramente en la dominancia. Una dominancia que en años anteriores ha estado muy por encima de lo que está hoy por hoy, que sin embargo ha corregido abruptamente y se ha ubicado incluso tocando un piso de un 40% a lo largo del año 2021, 2022 y principio de 2023. Un piso de 40%. ¿Qué es la dominancia? Básicamente es el market cap de Bitcoin comparado con el market cap total del criptomercado. Entonces, ¿cuánto corresponde ese market cap total, capitalización de mercado total a Bitcoin? Bueno, pues en algunos momentos, como digo, llegó a ser de un 40%. Es decir, el Bitcoin no dominaba tanto el market en términos de market cap, este criptomercado. En otros momentos dominaba muchísimo más, 72%, como vemos aquí, incluso ha llegado a un techo antes de esta fuerte corrección. Lo que ha ocurrido, lo interesante, es que va subiendo, se va apreciando, va escapando de ese 40% de dominancia hasta ubicarse hoy por hoy cerca del 55%. Esto es un montón. Un Bitcoin con una dominancia por encima del 50% representa diferentes cosas para la comunidad cripto. Para arrancar podemos hablar de riesgo. Pero también podemos hablar de oportunidades. ¿Riesgo por qué? Porque un Bitcoin totalmente fuerte hace que el mercado dependa muchísimo de su evolución en términos de precio. Entonces, si le pasa algo al Bitcoin, le va a pasar algo a todo el criptomercado. Eso es así. Ahora, también te representa oportunidades porque, como ha ocurrido en ciclos anteriores, cuando la dominancia de Bitcoin aumenta, de pronto se puede producir una fuerte caída en la misma haga surgir a criptomonedas alternativas como una opción muchísimo más atractiva para generar rendimientos más interesantes. Esto es en español que esta dominancia alta y que puede llegar a seguir subiendo en los próximos meses, por poner un ejemplo, sea la precuela, o sea, lo que a ti te da la premonición de que en el futuro las criptomonedas alternativas vuelvan a subir más que Bitcoin. Algo que hoy por hoy no está pasando. Lo vemos, por ejemplo, en este gráfico de precios. ¿Esto qué es, Martín? Es la gráfica de precio de Bitcoin, como venimos viendo a lo largo de todo este espacio, es la evolución del precio de Bitcoin desde el 1 de julio del año pasado, 1 de julio de este año, frente al resto de el criptomercado, perdón, me había trabado. El criptomercado en términos de capitalización de mercado. Entonces nosotros vemos que el Bitcoin ha subido un 106% cuando todas las otras criptomonedas, excluyendo obviamente a Bitcoin, ha subido un 79%. ¿Qué significa esto?
Básicamente, lo que te decía recién, las criptomonedas alternativas han subido menos en este ciclo alcista que el Bitcoin. Y no es algo de hoy, 1 de julio o 2 de julio. No, es algo que ya venimos observando con mucha atención, con mucho detenimiento, hace varios meses. Como digo, a principios nomás de que comenzó el ciclo alcista. De hecho, el ciclo alcista comienza a finales de octubre con esas primeras noticias de que se iba a aprobar el, esperen que agarro el lápiz, ahí está, ahí estamos, ahí lo pueden ver, con esa noticia de que se iba a aprobar el ETF de Bitcoin a principios de 2024, el de BlackRock, ¿recuerdan? Hoy por hoy, líder total, indiscutido, absoluto. Y aquí es donde despega el Bitcoin en términos de rendimiento frente al resto del criptomercado. Y en rara ocasión lo pudo alcanzar, sobre todo lo pudo alcanzar cuando justamente el tema de los ETF cae en picado. ¿Por qué? Porque se aprueba, entonces se vende con la noticia. Se compró con el rumor, como digo, por aquí, octubre, noviembre, diciembre incluso, y se vendió con la noticia. Estos fueron 10 días de pánico en el mercado, porque la gente pensaba que el 12 de enero, cuando se aprobara el ETF, pues iba a haber lo que terminó ocurriendo después. Bueno, lo que pasó es que inmediatamente cayó el precio un poquito, y ahí alcanzaron a tener el mismo rendimiento el resto del criptomercado frente a Bitcoin. Luego se ha vuelto a desemparejar. Hoy por hoy, esto que nosotros vemos aquí como algo negativo, entre comillas, de criptomonedas alternativas, pasa a ser, como digo, depende cómo lo quieras observar, una oportunidad o un problema. O esto no se arregla más, o esto va a tender a cambiar abruptamente en los próximos meses, en los próximos años. Depende del análisis que haga cada uno. Por eso vuelvo un poco a esta gráfica de. Ahí estamos. Esperen que borro la anotación. A esta diapositiva de perspectivas a futuro. ¿Qué pasará? Seguramente pase un proceso muy similar al que suele ocurrir cuando se expande el criptomercado en términos de cantidad de monedas y de diferentes proyectos en cada ciclo alcista. En cada ciclo alcista se alimenta la expectativa con respecto al criptomercado, se crean nuevos proyectos, salen nuevas monedas, hay mucho entusiasmo, hay mucho FOMO, fear of missing out, miedo a quedarse afuera o a perdérselo, y de pronto la comunidad retroalimenta esos ciclos alcistas tendiendo a el precio justamente a apreciarse muchísimo por esa retroalimentación, como digo, de la propia comunidad que se ceba y de pronto hace subir el precio con una subida de demanda por encima de lo que sería normal. ¿Bien? Entonces es algo que suele ocurrir. Entonces, en estos periodos se crean, como digo, nuevos proyectos. Estos nuevos proyectos es normal que se depuren. ¿Por qué? Porque hay algunos que sirven, que son muy valiosos, que están muy buenos, que vienen a aportar soluciones reales a este mercado, y hay proyectos que no. Bien, es necesaria esta purificación. Ahora, esto ya está ocurriendo con, por ejemplo, criptomonedas que están quedando en su uso, obsoletas, y que por eso no están teniendo rendimientos como las que vienen a ofrecer algo disruptivo. ¿Cuáles vienen a ofrecer algo disruptivo? Las criptomonedas relacionadas, por ejemplo, a inteligencia artificial. Correcto. Las criptomonedas que están relacionadas a inteligencia artificial hoy por hoy suben por las nubes. Lo hacen lo mismo que las acciones de Nvidia, lo hacen lo mismo que las acciones de Microsoft, que Apple, que todas esas empresas que están apostando por la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque es la moda del mercado y muchas veces pasa que el mercado se maneja por modas. Esto es algo inherente al ser humano, nos llama mucho la atención. En los años 90, por poner otro ejemplo, le llamaba mucho la atención al mercado las .com, las empresas de tecnología que empezaban a asomarse como potenciales grandes unicornios que te iban a hacer generar miles y millones de dólares en beneficio. Eran las criptomonedas del pasado, podemos decir, esas empresas de tecnología. Lleva el golpazo de la crisis de las .com en el año 2000-2001, y ese mercado, ese sector, digamos, de la industria, de la economía, se purifica y quedan las mejores. Y terminaron despuntando y hoy siendo líderes absolutas en rankings, por ejemplo, en términos de capitalización de mercado, es decir, son las empresas más valiosas de todo el mundo. Apple, Microsoft, Nvidia, insisto. Bueno, pues hoy justamente coincide eso que ha salido, ¿no? de esa crisis que mencionaba anteriormente, han salido esas empresas que hoy lideran el sector de la inteligencia artificial.
Y así como en ese momento fue la moda las .com, hoy es la moda la inteligencia artificial. ¿En qué la podemos usar? Viene un CEO y te dice, no sé si a ustedes les pasó, si ustedes tienen algún tipo de puesto jerárquico o trabajan en oficina, lo que sea, puede ser que algún jerarca, algún jefe, algún supervisor, CEO, etcétera, te venga y te diga, hay que usar inteligencia artificial, hay que aplicarlo en procesos, en proyectos, etcétera. ¿En dónde? ¿En dónde? No sé, pero hay que aplicar inteligencia artificial, porque hay un miedo de quedarse afuera, hay un miedo de perdérselo. Es la moda, es la tendencia, todo el mundo lo quiere, por eso se aprecian esas acciones, incluso por encima de las propias previsiones de empresas tan respetadas, no de Martín necesariamente. Pero yo digo, Nvidia podría haber estado sobrecomprado cuando superó la barrera de los 1000. No lo digo yo, lo dice JP Morgan, ¿no? Una de las empresas más importantes en términos de, bueno, pues, mercados financieros y etcétera, de finanzas. Me fui por las nubes, me fui por las ramas. Siempre cuando hablo de estos temas, más bien de perspectivas y demás, me suele ocurrir. Ya estamos llegando al final de este espacio. Vuelvo un poco al punto, lo que quería decir. Hay que tener cuidado con el FOMO que se está generando a partir de estas criptomonedas relacionadas a la inteligencia artificial. ¿Hay proyectos interesantes? Lo hay. ¿Bien? Hay proyectos que van a quedar en la absoluta nada y que simplemente se quieren alimentar de esta tendencia para tener valor, para tener precio, para tener rendimiento y cotización y volverse relevante. Sí, también los hay. Esos van a morir. Está en uno hacer el análisis, hacer la lectura del mercado, de los activos en sí, eh, apropiado, correspondiente y de valor para determinar si efectivamente esa criptomoneda alternativa relacionada, por ejemplo, a una moda, sale un poco de la IA, me voy un poco a las memes, tiene sustento o no para hacer una inversión real, o tiene potencial para poder meter dinero justamente en ese activo concreto. Tengan cuidado con los meme coins. Hoy por hoy, comprar un meme coin, el máximo histórico, puede ser negocio como puede que no. Esto, todo economista, yo esto siempre lo digo, responde a las preguntas con la misma palabra, depende, ¿no? Todo economista que se haga respetar responde, depende. Dice, hoy, por ejemplo, a la mañana llovió aquí, en Barcelona. Entonces, un economista, si le preguntas si está lloviendo, te responde, depende. Así somos, ¿correcto? Así somos. Entonces, me dirías, Martín, ¿conviene comprar máximo histórico meme coin? Lo mismo, ya la respuesta la tenés. Sin embargo, es muy difícil que una criptomoneda que ya haya hecho un por 3000, un por 100, si lo querés llevar a términos más terrenales, por ahí, un por 10, lo vuelva a hacer, ¿correcto? Lo vuelvo a hacer. Muy difícil, es muy difícil. Las perspectivas a futuro están centradas o enfocadas en factores fundamentales, bien digo, respecto de cada uno de los proyectos. Como ustedes habrán visto, no es uniforme el rendimiento de las criptomonedas alternativas. Hay algunas que suben más, hay algunas que suben menos, hay algunas que bajan, algunas que están a precios muy interesantes, hay otras que están en máximos históricos, que no hay un buen momento que no están en un buen momento para comprarlas. Por ahí podemos llegar a decir o a concluir. Hay criptomonedas que rinden más que el Bitcoin, hay criptomonedas que rinden muchísimo menos. Y es muy distinto entre los diferentes activos del mercado, muy distinto. Entonces, ¿a ti qué te da la posibilidad, esta lectura? Bueno, justamente de ubicarte en esos diferentes proyectos y entender sus fundamentales, por ejemplo, y en determinar si esos fundamentales hoy por hoy podrían alimentar ese precio. ¿Cuál es, por ejemplo, el ejemplo más claro? El ETF de Ethereum, que estamos ahora en fechas, ¿correcto? El ETF de Ethereum es potencialmente ese fundamental que haga despegar a esa criptomoneda o a caer en el corto plazo, veanlo como ustedes quieran, depende cómo operen, a partir de una noticia, por ejemplo, despegándose del rendimiento del mercado cripto en su conjunto. Y alguno me levantará la mano y me dirá, pero Martín, al principio dijimos que el Ethereum podría no ser considerado una criptomoneda alternativa. Yo no lo dije. Digo que hay una discusión muy abierta y muy acalorada al respecto. En fin, esto es un poco lo que son las criptomonedas alternativas, su presente con gráficas de precio y la perspectiva a futuro. Pasando por estas diapositivas que ya les mostré, estamos en hora, abro ciclo de preguntas y respuestas, si es que hay alguna
pues que la puedan poner en el chat. Mientras tanto, les voy agradeciendo por participar del evento del día de hoy. Ya llegamos a la horita, como digo, estamos en tiempo. Muchas, pero muchas gracias por haber participado, por estar presente una vez más, escuchando, oyendo, aprendiendo. Sería mi ideal, digamos, que estemos aprendiendo algo y siendo parte un poco de la comunidad de Stoa Academy. Nos vemos el próximo lunes con otro tema de su interés. Tenemos viendo qué es Stoa Academy, qué ofrece, qué posibilidades tienes justamente a partir de la filial, la representación de un broker tan importante en Costa Rica. Bien, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Que tengan una excelente semana. Nos estamos viendo y hasta luego.